después de esto, pastora, esposa de un pastor, y sobre todo alguien que apreciamos mucho y que mucha gente aprecia por su labor pastoral durante mucho tiempo, y sobre todo nosotros como hijos la admiramos, la respetamos. Y bueno, es un gusto tener a Ismari García. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, bendito sea Dios, gusto en saludarles y en verles. La tecnología no es muy buena para mí, pero bueno, me sorprende todo lo que la tecnología hace en la actualidad, a tantos kilómetros de ustedes, y los podemos ver en vivo y en directo, y podemos saludarlos también. Claro, muchas gracias. Pero muy bien. 10 kilómetros, si no me equivoco, por vía terrestre en avión, estás de un lado de un paso, creo que te tardas más en los filtros del avión, que son 2 horas. Pero, algo que quieras decirle, saludarla para antes de empezar. Muchas gracias por darnos otra vez esta entrevista, porque tuvimos un poco de problemas con el envío pasado y luego el Zoom. Pero ya que tuvimos el preámbulo, sabemos que va a ser de bendición para toda la gente que la va a escuchar ahorita. Y bueno, ya tenemos ahí también a toda la gente que ha seguido nuestras entrevistas. Pues esta también esperen en YouTube. Después de este envío, pues la vamos a editar y la vamos a subir también. Muy bien, Betsa, también un fuerte abrazo. Perfecto. Bueno, pues de rápido queremos preguntarte voy a iniciar esta charla, esta plática o estas preguntas. ¿Quién es Ismari García? ¿Qué es lo que nos puedes contar de tu persona para todos los que ya te conocen claramente, pero para los que nos siguen y no conocen, para rápido como una pregunta de ley? ¿Quién eres? ¿Qué es lo que haces? Preámbulo de hija de Dios, como te lo leo, en su momento pastoreando, hija de pastor en su momento. Yo creo que toda esposa de pastor, no sé, mamá de pastor también creo. Bueno, no sé si soy pastor, algo así, sí, creo que sí. Entonces, todo esto que nos puedas contar, despláyate a la orden en la que estamos. Bueno, pues, ¿quién es Ismari? Ismari, como les comenté la vez pasada, es una simple mortal que nació y creció en una familia con principios cristianos. Mi padre y mi madre, desde de linaje, son cristianos, conocedores de la palabra. Precisamente esta semana platicaba con mi mamá que desde mi bisabuela, de parte de mi mamá, conocen de la palabra de Dios. Mi abuela Felipa fue la primera que ingresó a las filas del cristianismo, por decirlo de alguna manera, y de parte de la familia de mi padre, mi abuela Concepción, eran bautistas. Entonces, bueno, por situaciones del destino, ellos llegan a la Ciudad de México, mi padre de Saltillo, Coahuila, mi mamá del Estado de México, muy pegadito al Estado de Hidalgo, casi un caminito divide del Estado de Hidalgo al Estado de México. Se conocen y pues inician una familia, y con bases cristianas desde el vientre de mi madre, pues yo iba a la iglesia. Entonces, pues nací, crecí en un ambiente cristiano, bonito porque en una familia de respeto, de amor, de cordialidad. Y bueno, a lo largo de la vida, tengo 3 hermanos, César, Omar y Benjamín. Y en la misma iglesia en donde asistíamos, conozco ahí a la persona con la que iba yo a casarme, después de varios años, de casi 20 años de mi vida. Me caso a los 20 años, y la pareja que decido tener en ese momento, el esposo que escojo para mi vida, pues es de la ciudad de Puebla. Pues por eso allá estás tú, en la ciudad de Puebla, porque pues era poblano. Y al casarnos, pues nos vamos a la ciudad de Puebla a vivir, y allá iniciamos una vida. Y en el transcurrir de mi vida, pues siempre estuve sirviendo en las iglesias en donde asistíamos, primero como hija,
Mi papá empezó el pastorado cuando yo tenía la edad de 12 años. Empieza el pastorado aquí precisamente en la ciudad de Guadalajara. Estando en la Ciudad de México, pues la verdad como matrimonio joven se dedican a trabajar, pero ya llegando aquí a la ciudad de Guadalajara, cuando yo tengo la edad de 12 años, pues inicia mi papá en el pastorado y de ahí empiezo una carrera ministerial, vamos a llamarla de alguna manera, con mi familia de origen, y participo en, ustedes ya saben, ¿no? Como hijos de pastores que fueron los dos, tanto Betsa como Alex, pues ya saben que pues le tiene uno que entrar a todo, a cuidar niños, a hacer el aseo del templo, a dirigir. En ese entonces pues no había toda la tecnología, ¿no? Que ahorita pues ya ponen en algunas iglesias cañón, en otras pantallas. Pues antes eran pues los himnarios, los estribilleros, donde estaban pues todos los cantos, y pues mi vida transcurre de esa manera, sirviendo. Me caso, como les comentaba yo, y se movió esto, me caso y pues mi esposo empieza con el servicio a la iglesia también, y pues sigo en esa carrera ministerial, ya con una responsabilidad de un pastorado en la ciudad de Puebla durante 17 años, más o menos. En ese haber, pues nos vamos a diferentes iglesias antes de empezar en el pastorado, como amigos de fe, que recientemente ustedes estuvieron por ahí, si no mal recuerdo, ustedes estuvieron en Amigos de Fe, tendrá que como 15 días que estuvieron ahí. Amado, el papá de Alex, lo mandan a llamar ahí a apoyar con la música, y también estamos apoyando un buen tiempo ahí en Amigos de Fe. En ese entonces estábamos, si mal no recuerdo, en el centro con Juan Manuel Bustos. Allí estuvimos participando en el campanario donde ustedes estuvieron con Becky Hull. Fuimos algunas veces también a participar. Están haciendo cosas técnicas aquí, porque se cayó el celular. Creo que ya se ve mejor. Entonces, pues durante todo ese servicio, ese tiempo, pues estamos sirviendo de una o de otra manera. Las situaciones cambian por situaciones de la vida, que bueno, adelante creo que vamos a aplicar sobre ellas, pero realmente ese es Ismari, ¿no? Como les digo, una simple mortal que ha dedicado su vida a formar en lugares, a predicar el evangelio, a compartir el evangelio, a evangelizar. Precisamente ayer recordaba, me tocó la dirección en la iglesia donde asisto en este momento, y se habló del evangelismo, de que pues tenemos una responsabilidad como hijos de Dios de compartir el evangelio. Y bueno, yo recuerdo que pues desde muy chiquita, pues en eso estoy, ¿no? Con mi padre aprendí de tocar de casa en casa, predicando el evangelio. Mi papá me llevaba, y pues es algo en lo que siempre he estado. Y bueno, asimismo, pues a mi familia, cuando ya inicié mi familia, pues eso traté de enseñarles y de guiarles, y pues creo que ese es Ismari, una persona que ha dedicado la mayor parte de su vida al servicio de la obra de Dios. Fíjate que antes de pasar a la siguiente pregunta con Betsa, tú acabas de comentar algo, y el comentario que tú hiciste es de en cierta edad de tu vida, viste a tu papá tocar puertas, ir a evangelizar, te tocó otro tiempo de la iglesia, me mencionaste que antes de casarte, antes de conocer a Amado Gándara, pues había himnarios. Me imagino que en esa reforma de los 80s, 90s y más, en esa reforma te tocó, me imagino, el velo, te tocó el himnario, te tocó en donde los instrumentos eran del diablo, donde nada más creo que Amado Gándara tocaba
creo que le tocaba tocar el órgano, si no me equivoco. Bajo ese criterio, quiero comentarte cómo ves la perspectiva para que pasemos a lo siguiente conversa. Tú, como en esos años de niña creciste con tu padre como pastor, que lo viste en algún momento cuando grabamos la semana pasada el famoso Zoom que no quedó, nos comentabas, y quiero hacer este preámbulo, nos comentabas que tu padre y tu madre nunca vivieron del tema de la iglesia como tal, tenían su trabajo aparte y ellos iban, tocaban puertas, predicaban del evangelio, hablaban del evangelio. Pero tú, ¿cómo ves en este momento? Digo, la iglesia es gloriosa en este tiempo, pero tú, ¿cómo ves las ideas, las cosas que se han venido inmiscuir en este tiempo de la iglesia? Tú estuviste a cargo de mucho tiempo de una Grace, si le decimos así, de una iglesia, de un pequeño rebaño. A ti no te van a enseñar qué es lavar un baño, qué es cocinar para los hermanos, qué es quedarte sin un peso, qué es pasar lluvias, lodos, sufrimiento, llorar por la vida de la gente, las mismas puñaladas en la espalda, el ver ese trabajo como tal, el jalarte para acá, el jalar aparatos, todo ese asunto. ¿Tú cómo ves la comunidad de hoy en día? Porque tú pasaste por esos tiempos de la iglesia y que ahorita ya es muchas iglesias con luces, pantallas y todo ese asunto. Es muy bonita la comunidad, pero ¿en qué situación crees que ha caído la iglesia en este tiempo, de ahora 2026? ¿Y qué les hace falta a lo mejor para ciertas cosas, despabilarse, despertar? Porque obvio son nuevas generaciones. Tú desde tu perspectiva, Ismari García, ¿cómo ves a la iglesia hoy en día, en este momento? Pues lo que existe ahora se me hace muy bueno, la verdad. Yo no estoy en contra de la modernidad que existe en las iglesias ahora. Como tú lo acabas de mencionar, y tú lo viviste con nosotros, tú y tus hermanos lo vivieron, y lo vivimos con mi papá en su momento también, el pasar muchas carencias por falta de economía, ¿no? Por falta de economía en los lugares en donde se hacían las reuniones. Digo, no estoy en contra del crecimiento de la iglesia con la tecnología. Es muy bonito llegar a una iglesia con asientos acoginados, con aire acondicionado, con un baño súper lujoso, con todas las comodidades. Es muy bonito. O sea, se los digo porque en diferentes lugares en donde yo tal vez lo he acompañado en su momento, por ejemplo, a ti o en su momento a tu papá, en su momento que hemos ido a diferentes lugares, pues es muy cómodo llegar donde hay todos los instrumentos. Bien decías que en los 80s, 90s y más, pues no había tantos instrumentos, no había batería, por ejemplo, se utilizaba tal vez el órgano, que es con el que en los 80 se acompañaban en ciertas iglesias, no sé si en todas, pero bueno, todavía donde yo asistía, pues había órganos, o una guitarrita de caja, pero con la modernidad hay diferentes tipos de aparatos y ahora ya hay secuencias y no sé cuánta cosa, aparatos digitales que se manejan por una tablet o por una computadora. O sea, creo que la modernidad actual no está peleada con la iglesia. La iglesia con su modernidad no está peleada. Claro que sí, a la gran mayoría y si me lo preguntan ahora, o sea, a mí me encantaría estar en una iglesia con todas esas comodidades, porque, porque algunas veces, como tú lo mencionabas, me tocaba llegar a poner lonas, llegar a poner sillas, cargar aparatos y la batería para allá y para acá, en camiones, cargar la comida. O sea, el trabajo es arduo. Y la iglesia de la modernidad, pues sí ha venido a menguar ese trabajo que antes hacíamos. Y claro que por supuesto que los pastores que ahora están en ese tipo de iglesias, pues llevan una vida más relajada, por decirlo de alguna manera, pero creo que también lo tuvieron que trabajar porque a lo mejor no llegaron a un lugar ya así, sino que tuvieron que trabajar para tener esas comodidades. O sea, yo no estoy en contra de eso porque creo que el pueblo merece dignificarse. Eso es creo que lo que yo creo. Lamentablemente, pues ahora
muchas iglesias, y no estoy refiriéndome a ninguna en especial, para que no se ponga el saco nadie, en ninguna en especial. Que se lo pongan. Ya en muchas iglesias, pues todo eso es muy live, ¿no? 2 horas vamos y cantamos, escuchamos la palabra y cada quien a su casa. Entonces, y también entiendo perfectamente que el ritmo de trabajo que llevamos en la actualidad, y lo digo por mí, porque yo tengo un trabajo muy absorbente de estar desde las, no sé, 9:30, 10 de la mañana hasta 8 de la noche en un negocio, pues es absorbente. Entonces no tienes la flexibilidad no, pues ahorita voy para acá o voy para allá, pero yo no estoy en contra de todo. Se me hace muy bueno que el pueblo de Dios tenga lugares cómodos. O sea, creo que la iglesia tiene que ser explicada también. Ese es muy personal. Sí, pues sí, definitivamente hay cambios positivos y sobre todo el aspecto de la comodidad, ¿no? O sea, definitivamente eso ha venido a revolucionar la iglesia. Y pues sí, yo creo que concuerdo con la opinión de que obviamente pues también nosotros hemos sido familia de pastores y sabemos todo el trabajo que implica, o sea, eres el primero que llega y el último que se va. El último que se va. Y bueno, ahora, bueno, una pregunta, la pregunta que sigue, es que puede aconsejar a las personas que a lo mejor son hijos de pastores o a lo mejor están llevando liderazgo o quieren llevar un liderazgo, una palabra de aliento, un consejo, a lo mejor que quieren tirar la toalla o que están como diciendo no lo hago. Pues como en todo lugar, hay momentos difíciles, hay momentos en los que uno puede decir, híjole, creo que ya no quiero, pero creo que el estar en el servicio de la iglesia, de la gente, es cierto lo que decía Alex hace rato, a veces llora uno por la gente, llora uno con ellos, por sus necesidades, por sus problemas. Yo les insto a todas las personas que en algún momento han estado en el servicio, que han estado trabajando en las iglesias, que no desmayen. No es fácil, la carrera ministerial no es fácil, y no nada más me refiero a los pastores, porque los pastores tienen pues su propio trabajo, sus propias dificultades, ¿no? Pero cuando uno está dentro de una iglesia en el servicio y trabajando, claro y por supuesto que hay momentos en que se decae uno por circunstancias tal vez personales, tal vez espirituales, tal vez de salud, o sea, muchísimas cosas, pero que yo les insto a que no desmayen, que sigan en el trabajo, porque es una bendición tremenda para la vida de uno, es una bendición completamente para nuestra vida y así para las generaciones que vienen, ¿no? Como les compartía en la vez pasada, siempre hay una parte de la palabra que yo la he tomado para mí, y eso desde que mis hijos eran pequeños, y yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces creo que esa parte nos de repente, que cuando los hijos son pequeños, pues los podemos jalar, los podemos llevar, pero cuando ya son grandes ellos toman sus propias decisiones. Y si Dios, y llegó la semilla de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo a sus corazones y a sus vidas de manera correcta, y no hubo nada que la ahogara, que la quitara, nuestros hijos van a continuar con ese legado. Entonces creo que es importante que las nuevas generaciones serán los millennials que están ahorita como papás, porque se habla mucho de las generaciones, ¿no? Creo que yo soy la generación X, no estoy bien segura, creo que soy la generación X, pero los millennials que ahorita están criando a sus hijos es una parte importante, porque a veces con tanta tecnología los dejamos que la tecnología los instruya, pero sí hay una parte. Alex alguna vez me comentó que yo de muy chiquitos los sentaba a estudiar el cuadernito de escuela de la iglesia. Entonces, si bien es cierto,
dice, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Entonces, pues que no desmayen, porque sus generaciones no se acaban aquí. O sea, tu generación no se acaba aquí. O sea, tus generaciones vienen después. Entonces, pues no desmayes. Si estás en el liderazgo, si estás sirviendo, pues no desmayes. Tal vez son difíciles los caminos, pero pues continúa en ese camino. Perfecto, pues mira, es muy cierto, es una bendición primero tenerte con nosotros. Digo, yo te hablo desde, a lo mejor van a decir que igualado, pero tampoco quiero ser como esa relación de, como el que está entrevistando, decir sí, madre, o cualquier cosa, sino que trato de ser un poquito en el papel ahorita de estar entrevistando. Y fíjate que tú acabas de mencionar algo que es muy cierto, digo, tú estuviste en esta reforma de la iglesia, has visto ciertas, ya estás, Dios te ha librado de la muerte, ya tienes arriba de 5 décadas, todavía no llegas a la 6ª década, pero en este transcurso has pasado muchísimas cosas. Apenas no tiene mucho alguien que me comentó, que me dijo, yo me acuerdo de tu mamá, carnal, que se ponía y movía, que movía a la gente, y que córtale el pastel para acá y repártalo en varias partes porque no alcanza para la gente, en los famosos aniversarios, que al hermanito Chanito le faltó el plato, y me decía tu mamá, tu papá eran de mucho darse a la gente, de llegar y ver y quitarse de sus cosas cuando no teníamos dinero. Yo no estoy tan de acuerdo en el tema y eso lo he sabido porque pues a fin de cuentas tengo unos padres, mi papá ya no vive, tú estás de ese lado de la pantalla. Muchos tienen la onda de decirles padres espirituales al pastor o a la pastora. Claramente yo no me voy a meter en cuestiones porque no, ese no es mi tema ni tampoco el punto, pero de otra manera la palabra padre viene de la palabra fathers y la palabra paters viene de la palabra fuente de consejo. Creo que el pastor y la pastora, como consejo que tú acabas de decir, es bueno, son los que llevan un consejo a la persona, pero tú lo acabas de decir, el consejo, si lo toma o no lo toma, pues ya es decisión de la persona, ¿no? Cómo va a platicar. Y al fin de cuentas, algo que me dijo un amigo hace tiempo, y dijo, mira, si a Dios no lo vemos y ni le obedecemos, ahora acabo de estar obedeciendo a los pastores, así me decía, la realidad de un amigo. Entonces, quiero, quería hacer este preámbulo para saber y comentarte que mucho de lo que a veces pasan los pastores, los hijos de pastores o familias ministeriales, a veces se sienten solo lo que acabas de decir y a veces se aíslan a no tener a lo mejor amistades o gente cercana de todo este asunto. A la conclusión que yo quiero llegar, ahorita tú estás en la ciudad de Guadalajara y este es el punto que yo quiero tocar. Después de todo lo pasado, tuviste una vida de matrimonio con Amado Gándara, falleció, tuviste en ese transcurso algo tema ministerial como pastora, pero ¿qué razón es la que te lleva a Guadalajara? ¿Qué tiempo fue el que ahora estás allá, que cambió de una otra manera, de ahora ya no estar pastoreando, ahora estás en Guadalajara? No me quiero meter en el tema del pastoreo, sino que cuál es la razón de que estás en Guadalajara. Y hay un proceso que hablábamos la vez pasada en el que nos estábamos hasta saliendo las lágrimas. Si en algún momento quieres tú decirlo con sentimiento en vivo, es un momento de que la gente escuche un testimonio, porque a veces se quedan con los artistas, se quedan con la gente de que, y se quedan a veces con las cosas editadas, como de repente, híjole, fui drogadicto y Dios me salvó de esto, y fui alcohólico y Dios me salvó de esto, y fumaba y era bien mujeriego y todo ese asunto. Pero, ¿qué nos puede decir Ismari que te moviste en 2 puntos? Lo que quiero decir es, el primer punto es, ¿qué es lo que te llevó a Guadalajara, a estar en Guadalajara? Y en ese tiempo hay un proceso que Dios te llevó, en ese proceso, que nos puedas contar un poco. Queremos que nos pueda hacer de bendición a nosotros y a la gente. Y antes de eso, de que nos cuentes, quiero mandar saludos para que vayamos, porque este punto creo que va a ser muy extenso y muy padre. Saludos a Yesenia González, que es Lupita Cadena. Saludos a Estela Cepeda, que es la mamá de Betsa. Saludos, hermanos. Saludos a Gaby Castañeda, que dice saludos a Ave Music, a Pastor Ismari.
Y está diciendo que amén, que así sea Gaby que está afirmando lo que estamos hablando. Entonces, bueno, toda tuya la pantalla. Muchas gracias. Bueno, saludos a Lupita Cadena, es Lupita la que me acuerdo. Sí, Lupita que Lupita estuvo Cadena. con nosotros. A Lupita Cadena, saludos Lupita, gusto en que nos estés viendo. Estela, bueno, creo que la conocí cuando fui. Saludos también a Estela. Y Gaby Castañeda, ella me parece que va con el Pastor Miguel, ¿verdad? Sí, Si no me fraternidad. equivoco. Muy bien. Saludos, Gaby. Bueno, pues esta situación no la veíamos venir realmente. Mucha gente podrá decir, bueno, ¿por qué se movió después de tantos años estar en Puebla, no? Está media zafada de un tornillo. No ha sido fácil, de primera instancia les quiero decir que no ha sido fácil la estancia en Guadalajara. Precisamente hace rato platicábamos en la comida los muchachos y yo, que ya vamos a cumplir 5 años de estar aquí en Guadalajara después de que nos vinimos de Puebla. Cuando estábamos todavía dentro del pastorado, enferma Amado, enferma, pues, no en ese momento no de muerte, pero enferma y su salud se ve menguada muy, muy, muy fuerte, lo cual tuvimos que dejar varios asuntos parados, ¿no? Entre ellos el seguir en una iglesia. Enferma, fueron 3 años complicados de su enfermedad. Viene el COVID en su primera etapa en el 2019, si no mal recuerdo, no, el 2020, perdón. Viene en su mayor esplendor el COVID, lo cual, pues el mundo entero no estaba preparado para recibir un virus de esa magnitud. Y bueno, como todos sabemos, y mucha gente murió, mucha gente arrasó con familias completas, y nosotros no fuimos la excepción. O sea, nosotros no fuimos, pues no, nosotros en esa temporada enfermamos todos, los 5 de COVID, y pues al final Amado estaba enfermo ya de otras enfermedades crónico-degenerativas, y pues desafortunadamente él fallece en el 2020. Si me equivoco en algunas fechas, me ayudas, Alex. En el 2020, en julio del 2020, él muere de COVID. Creo que el COVID fue el vasito que se terminó de derramar, porque bueno, ya traía muchos problemas de salud 3 años antes. Entonces, bueno, pasamos esa parte, luto, y aunado a esto viene la situación de que la empresa en donde trabajábamos, Alex y su servidora, pues cierra puertas y nos dice que les vaya bien. Entonces, tenemos muchas pérdidas familiarmente hablando. La primera y la más fuerte fue la de Amado, la más difícil, creo yo, de superar, de levantarnos. Y tras ello viene la pérdida de trabajo, la pérdida de un automóvil. Viene a menguar la situación económica familiar. Entonces, pues como que se dice, les comentaba yo en la vez pasada, nos quedamos con una mano atrás y una adelante. Viuda, sin trabajo. Entonces, pues sí llegó una desesperación a mi vida. No quiero engañarles, quiero ser sincera, abrir mi corazón y decir que sí llegó una desesperación a mi vida. Con esto quiero decirles que en el proceso que tuvimos con Amado de su enfermedad, ustedes saben que las personas que estaban enfermas de COVID se tenían que aislar por completo. A nosotros nos aislaron. Nosotros recibíamos la comida por las ventanas porque pues no podía entrar nadie. La familia no podía entrar, la familia que teníamos cerca, a un lado, junto, no podían entrar. Fue muy complicado esa parte, o sea, la verdad, el que estás enfermo y que te aíslen, o sea, si es como para decir qué está pasando. O sea, nos aislaron, no dejamos de recibir el apoyo familiar de parte de toda nuestra familia.
tanto de aquí de Guadalajara, de la Ciudad de México. No voy a decir nombres porque no quiero que alguno se me olvide, ¿no? Pero creo que si alguno de ellos me está viendo, sabe que a ellos me refiero. Tanto la familia de Guadalajara, tanto la familia de México como la familia de Puebla nos ayudaron, nos apoyaron económicamente. Nunca tuvimos necesidad económica en ese momento. Hubo la suficiente economía. La familia en Cristo también nos estuvo ayudando y apoyando. Llegaron la ayuda de parte de muchos pastores. Entonces, pero llega el momento en que todo eso se terminó. Entonces, en la ciudad de Guadalajara me ofrecían un trabajo a mí y Alex saca un departamento en la ciudad de Guadalajara. Entonces, como que todo nos quedó como anillo al dedo, ¿no? Ya tenemos un lugar donde llegar, ya tengo trabajo. Alex también se venía con trabajo. El único que no se venía con trabajo era Sabdiel. Pero siempre pensamos, Sabdiel es joven, él puede encontrar trabajo inmediatamente. Benja se viene con trabajo. Creíamos que la vida ya estaba solucionada. O sea, wow, tenemos un lugar donde llegar, tenemos trabajo, ¿qué más hace falta? Wow, vámonos. Entonces tomamos la decisión, vámonos. Fue un proceso difícil. Quiero decirles que no fue fácil llegar a la ciudad de Guadalajara después de más de 20 años de no estar aquí. Por lo menos yo viví en mi juventud en la ciudad, mi adolescencia y mi juventud. O sea, nada que ver Guadalajara con esa Guadalajara que yo conocí cuando yo viví aquí. Y llegamos acá y pues qué padre, qué bueno el trabajo. Nos empezamos a integrar a la ciudad, a la familia, a las iglesias. Y zúmbale, que llega una enfermedad. Exactamente a los 2 años que muere Amado, yo empiezo con un dolor fuerte en el estómago, un dolor, y pues empezamos a ir con doctores y pues denle esta pastillita para el dolor y pues es soner, es la colitis, todo se reducía en colitis. Pero pues el dolor continuaba y el dolor continuaba y continuaba. Entonces pues llegó un momento que ya estaba yo tan desesperada. Quiero comentarles que mis hermanos pues empiezan a ver la situación y empiezan a decirle a doctores conocidos pues que me checaran, que vieran qué es lo que estaba pasando en mí. Pues ninguno le daba, ninguno sabía en realidad, como les digo, doctores, medicamentos, estudios, y ninguno sabía qué era lo que yo tenía, pero el dolor continuaba. Me llega por parte de uno de mis hermanos el irme al hospital civil de aquí de Guadalajara, al hospital civil viejo, que los que estén escuchando de aquí de Guadalajara saben al hospital que me refiero, y me ingresan y yo le digo al doctor, ¿sabe qué, doctor? Quíteme el dolor, yo ya no sé qué hacer. Para esto les estoy diciendo que fueron como 3, 5 meses de dolores, y lógicamente el proceso de que vete a tu clínica y que el médico familiar, y ya saben, todo ese proceso que uno tiene que vivir. Entonces, pues ya estando en el hospital civil, me internan por 8 días, el cual Alex estuvo esos días conmigo, y wow, la sorpresa que me tenía la vida era muy fuerte, muy difícil. Me hacen una colonoscopia, la cual ya me habían hecho una colonoscopia antes y todos me dijeron que perfectamente. Me vuelven a hacer una colonoscopia, se dan cuenta que no, la cámara no puede entrar, me vuelven a anestesiar y me vuelven a hacer la colonoscopia y me detectan un tumor. Me dicen no se preocupe, todo está. Algunos te dicen no te preocupes, otro llega y te dice te quedan 6 años de vida, otro médico, pues mija, 6 años de vida. Entonces viene un derrumbe nuevamente a nuestras vidas. Llega todo el proceso en que te tienen que hacer una biopsia para saber qué está pasando, bla, bla, bla. Y al final, cuando me dan la noticia, me dicen, tienes cáncer. Pero no te apures, no te preocupes, te vamos a operar, te vamos a quitar el tumor
y vas a estar muy bien. Todo va a estar perfectamente. Entonces, todo este proceso les estoy hablando que empieza en el mes de abril del 2022, abril, mayo del 2022, y me operan hasta noviembre, finales, casi diciembre del 2022. O sea, imagínense todos los meses que yo estuve con el dolor. Cuando me operan, me dijeron primero que me iban a hacer una laparoscopía. Era tan grande el tumor que no pudieron hacer la laparoscopía. Tuvieron que abrirme completamente. El tumor era del tamaño de un melón de este vuelo. No les miento, mi hijo Benjamín fue el que lo recibió después de que yo salí de cirugía, junto con 16 centímetros de intestino y el ovario izquierdo. Era carcinoma en primer grado, el cáncer que tenía yo. Carcinoma en primer grado. Cuando a mí me dijo, siento que la tierra se me abre y me hundo. O sea, no había pasado ni 2 años. Sí, 2 años de que mi esposo había fallecido y viene el trancazo del cáncer. Bueno, y aquí me operan, pero cuando yo salgo de cirugía, yo les platicaba la vez pasada que sentía yo mucho dolor. Yo decía, ¿por qué? ¿Qué me pasó? ¿Qué me hicieron? Y yo les decía, estaba yo todavía en sala de recuperación y le hablé a un médico, le dije, doctor, póngame algo, me duele. ¿Qué me hicieron? Y les platico que solamente jaló mi mano y me la puso al lado izquierdo de mi estómago y me dijo, no pudimos reconectarte, tienes una ostomía. En ese momento yo no sabía de lo que me estaban hablando. O sea, yo no tenía la idea que existía eso. Digo, los que conocen, bueno, saben de qué estoy hablando, los que no, la ostomía es una tripita que sacan, el intestino que sacan en el estómago, hacen una abertura en el estómago y sacan el intestino para que por ahí puede uno estar haciendo sus necesidades, le ponen a una bolsita, pero cuando ellos me sacan el estómago, lo sacan con necrosis, o sea, lo sacan inservible, no sirve. En este proceso fue muy difícil porque estuve, ¿qué será? Me operaron el 29 de noviembre del 2022, estoy hasta por los primeros días de diciembre, me dan de alta, pero los 2 días que estoy fuera del hospital tengo mucha fiebre y me regresan al hospital. Estuve solamente 2 días en casa de mi mamá y me regresan al hospital y me dicen que me tienen que volver a internar porque no sirve el estómago. En ese proceso pasó todo el mes de diciembre en el hospital. Aparte de la cirugía, vuelvo a entrar otras 3 veces a quirófano. Me hacen una abertura enorme en el estómago, tremenda en el estómago, así. Primero la herida primera era para acá y luego me abren así. O sea, estaba yo abierta en 4. Y el estómago no resultaba. En los primeros días de enero del 2023, un día llegan y me dicen, ¿sabe qué? Se va a ir de alta. Para esto ya me habían martirizado tremendamente en cama, de ahí me hacían curaciones, me hacían cuanta cosa no se imaginan, que yo ya estaba muy desesperada. En ese proceso no les niego que mi fe decayó, y mis hijos, Alex, Satiel, Benja, mi familia de Guadalajara, apoyando a mis hijos en cuidarme porque yo tenía que estar las 24 horas del día acompañada porque, como les comento, el estómago no resultó, no comía yo nada, bajé un aproximado de 25 kilos, que les decía yo la otra vez, ya los repuse. No comía yo, ni agua podía yo tomar, todo lo regresaba. Tenía yo conectado en un brazo el suero,
para hidratarme y para que metieran los medicamentos. Y en el otro brazo tenía yo un suero con potasio, y estaba yo conectado al VAC, se llama así, un aparato que absorbe todos los líquidos que está uno sacando de una herida, pero ese VAC estaba conectado a la pared, entonces no me podía mover, completamente no me podía mover. Me tenían que bañar, me tenían que ayudar para hacer necesidades prioritarias. Había días en que se me bajaba el azúcar, había días que tenía la temperatura alta, y mi familia ya estuvo, mis hijos, como les digo, 24/7 tenían que estar conmigo. Los ratos únicos que me quedaba sola eran los cambios que hacían ellos como familia para, pues ahora ya se va fulano y llega mangano, o llega perengana y se queda, o sea, nada más, los ratos que yo me quedaba sola en el hospital eran esos nada más, en los cambios de turnos que hacían ellos. Yo me quedaba día y noche acompañado. Fue un proceso muy, muy complicado. Un día llegan y me dicen, ¿sabe qué, señora? Ya se va de alta. Ah, órale, pues qué padre, ¿no? Pues después de todo el mes aquí, me dan de alta, pero ¿qué creen? Para esto ya les habían pedido unos aparatos a mis hijos que se llaman VAC, que tuvieron que comprar, alquilar, no sé qué hicieron, pero ya era el aparatito que sonaba todo el santo día, pi, 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 yo conectada a ese aparatito del estómago, me mandan a casa y pues ¿qué creen? Pues mal, desesperados todos, me piden un médico que me vaya a ver, especialista en ostomías, y tan solo al destaparme, les dice el médico, ¿saben que esta señora se les va a morir aquí? Llévensela, yo no puedo hacer nada. ¿Cómo me vería el médico? No lo sé. Yo con la herida enorme, la ostomía, estaba cayendo todo lo que... O sea, si ustedes lo ven desde un punto de vista médico, aquí solamente el que hizo la obra fue Dios, porque médicamente yo hubiera podido morir de una sepsis, de que se me contaminaran todos mis órganos. Con la herida tan grande que yo tenía, me regresan a otro hospital. Antes de que salieras del hospital, ¿cuántas cirugías tuviste para este tiempo que saliste? 3, o sea, la que me hicieron para quitarme el tumor, y dos más. 2 más. ¿Eran altamente de riesgo? Sí, porque en una de ellas fue cuando ya salí con la herida del estómago, que yo no supe en qué momento, y Sadiel me recordaba hace rato que cuando iban a hacerme las curaciones con el bisturí, me arrancaban pedazos de carne podridas. O sea, digo, no sé si a ti te tocaría esa parte también, pero a Sadiel le tocaron varias veces que me curaban, que me hacían limpieza, que con el bisturí me quitaban pedazos de carne del estómago, que ya no servían, necrosadas. Entonces, fueron 3 cirugías en ese hospital. 3. Entonces, me regresan a otro hospital. Estoy ahí 4 días, por supuesto, en completo ayuno, sin poder tomar nada ni agua, solamente con el suero. Y como les comentaba la vez pasada, llega un médico que yo perfectamente y entiendo que fue Dios el que lo mandó. O sea, no hay otra explicación. Llega un médico de fin de semana, porque a mí me metieron, me parece que un martes, miércoles, jueves, viernes, en cama, sin que yo supiera qué me van a hacer. O ahora que sigue. Hasta el sábado llega un cirujano y y por cierto, tú eras el que estabas ahí conmigo. Me estabas cuidando en ese momento. Y llega el cirujano, ve mi expediente, me destapa el estómago y nos los dice, claro, su caso es muy difícil, señora. Está muy complicado. Su estómago fue cuando yo ahí entendí muchas cosas, porque de repente uno está acostada, uno oye que hablan, pero tan mal que se siente uno que no pone uno atención a todo lo que le dicen a uno. Es cuando entiendo que mi estómago estaba fatal. Me dicen, su estómago está
congelado. Pues dije, ¿cómo congelado? Dice, por tanta cirugía, dice, haga de cuenta que es como un cemento que acaban de echar, duro, no podemos trabajar. Dice, pero yo tengo tantas cirugías en el transcurso del día, pero si ahora meto a cirugía, ¿cómo ve? Le doy tanto tiempo para que lo pienses y se avienta. Entonces, bueno, fue un proceso difícil de tomar la decisión, pero dije, pues peor estoy, ¿no? Peor estoy, me estoy acabando aquí, que no veo avance en mi vida. Me llega un médico de los que están ahí, residentes, no sé, y me dice, me manda el doctor Bonilla, que qué decisión tiene. Dije, vámonos, ¿cómo vamos? Y esa es la 4ª vez que entro a quirófano con el doctor Bonilla. Yo, la verdad, no sabía yo qué iban a hacer. Lo único que les puedo decir es que cuando yo estoy ya, me están a empezar la cirugía, yo alcanzo a escuchar a un médico que llega y que dijo, ¿qué le hicieron a esta mujer? ¿Qué le hicieron? Salgo de esa cirugía, me hace una obstrucción del estómago, cierra la parte donde me habían hecho el otro estómago, que era con necrosis, y me ponen el otro más abajo. Pues gracias a Dios. Fue un proceso muy complicado el tiempo que estuve en el hospital. Vi morir mucha gente, vi situaciones muy fuertes en ese lugar. Y era tanta ya las cosas que oías, gritos, que oías que corrían con los aparatos para darle reanimación. Si tú dices, ¿y cuándo me toca a mí? ¿Cuándo me voy a ir yo? Todo el mundo llegaba y me decía, Dios tiene un propósito, Dios tiene un propósito, Dios tiene un propósito y Dios tiene un propósito. Me seguía sintiendo muy mal, muy mal. O sea, yo les platicaba que una enfermera se asustó porque tenía yo el azúcar tan baja y estaba ardiendo en fiebre y yo no sentía nada. ¿Cómo se siente? Yo, muy bien. Oiga, no se siente mareada, no, oiga, no tiene frío, no, yo me siento bien. Fue la corredera de gente, que estaba uno de mis hermanos cuidándome, mi hermano Benjamín, lo mandaron a traerme un jugo, lo mandaron a traerme galletas para que me subieran el azúcar, mandaron a traer medicamento para ponerme para la temperatura, pues yo no me sentía mal. Sí había momentos muy complicados en mi vida en ese momento. Había momentos en que yo no veía la luz, no veía el término del camino. Cuando tú caminas por una vereda, a lo largo ves que ya a lo mejor el follaje de los árboles ya se está abriendo y ya ves la luz al final de ese sendero. Yo no lo veía. Para mí pasaban los días completos, día y noche, y no sabía a qué horas era día y a qué horas era noche, porque no veía la luz del sol, no veía la noche. O sea, no pasaban los días, yo a veces no sabía ni en qué día vivía. ¿Y qué día es hoy? Ah, oigan, ¿y cuánto tiempo ha pasado? O sea, para mí los días no existían. Mi fe decayó. Negarles que mi fe no decayó sería mentir. Mi fe decayó. Cuando me hace la cirugía este médico, fue algo impresionante cómo mi cuerpo empezó a reaccionar. Empiezo a tener hambre, empiezo a dar mis primeros pasos. Mis piernas estaban sin fuerza, no podía yo caminar por tanto tiempo estar acostada. No me respondían las piernas. Para, no sé, de la cama al baño, una ocasión se fue a cuidarme uno de mis sobrinos, Dani, y lo asusté porque yo llorando le dije, no puedo levantarme, ayúdame, ayúdame. Y él me dice, tía, me asustaste. Yo dije, ¿y ahora? Lógicamente, pues mis piernas estaban, tanto tiempo estar acostada, estaban atrofiándose mis piernas. Fue un proceso como que de volver a aprender a caminar. La herida que tenía muy grande, estuve 6 meses en clínica de heridas.
Era 2 veces por semana. Alex me llevaba esas veces al hospital a que me curaran. También bendigo la vida de esas enfermeras, la chula, así le decían, la chula, que fue una bendición que ellas estuvieran en mi camino. Y que el doctor Bonilla apareciera en mi camino también, porque fue un médico que hizo su trabajo, que es de esos médicos que hacen su trabajo con pasión y con amor al prójimo. A pesar de que es un trabajo, lo hacen con pasión. Y que saben que en sus manos, claro, en las manos de Dios, pero que ellos son un instrumento para que la gente pueda llevar una mejor calidad de vida. Bendigo la vida de ese médico, que seguimos en contacto con él, que la familia ahora ha estado en consultas con él. Después de salir del hospital fue un proceso muy, muy complicado de recuperación. Fueron más de 6 meses de recuperación para que la herida cerrara. La ostomía la tuve 1 año, 8 meses. Y yo luché, les voy a ser honestos y les voy a ser sincero, yo no quería tener una vida con una ostomía siempre. Se vinieron muchas situaciones físicas en mí que no permitían que me operaran. No porque no quisieran los médicos, no porque no, sino porque no podían operarme por mi complejidad de mi estómago. Entonces, sale que después de 1 año, 8 meses, me dan la cita, después de ustedes saben que son procesos largos, no son de que, pues ya vente, mira, ya está el lugar en el quirófano, vente, es un proceso largo de estudios, de estar ahí continuamente, electrocardiogramas, medicina interna, análisis, etcétera, etcétera, etcétera. Y nuevamente me operan. Ya es la última, ¿no? La última y nos vamos. Y yo en consulta no siempre me tocaba el mismo médico. En consulta, ustedes que, algunos que han estado en el IMSS, saben que no siempre les va a tocar el mismo médico. Entonces, algunas veces que iba yo a consulta de cirugía general me tocaba el doctor Bonilla, o la doctora Angélica, que también fue mano derecha del doctor. Y a veces a ninguno encontraba, yo encontraba a otros. Mi anhelo y mi deseo era que este mismo doctor me operara, y ¿qué creen? Él me operó en mi reconstrucción nuevamente, en mi reconexión intestinal. Yo cuando ya me iban a dar el pase a quirófano, le dije, doctor, yo quisiera que usted me operara, y él me dijo, señora Ismari, yo no le puedo asegurar, porque jefatura es la que programa las cirugías y la que determina qué cirujanos vamos. ¿Y cuál fue mi grande sorpresa? Que cuando yo ya bajo a quirófano, el doctor Bonilla está ahí para hacerme la operación. Quiero decirles que ya esta última cirugía sí tenía yo mucho miedo, porque ya había vivido cosas espantosas en quirófanos anteriores, con los médicos anteriores, había vivido muchas cosas y ahora sí tenía yo mucho miedo. De repente ya estaba yo ahí y ¿qué tal si me bajo y me voy mejor? Ya me voy. Sí tenía esas ganas de bajarme de cama y decir, ¿saben qué? Así déjenme. Pero sé que Dios nunca me dejó, nunca me ha abandonado, nunca me abandonó en ese momento. Él fue el que obró a través del doctor, me hizo nuevamente la reconstrucción. Hubo muchas cosas, le preguntaba a Alex, 4 horas y media la cirugía. Fue una cirugía complicada y dicho por el mismo médico a mis hijos. Tuve algunas situaciones mientras estaba yo intubada, porque ustedes saben que para una cirugía grande la desconectan a uno. Es difícil saber y entender si va a salir uno después de una situación así. Pero después de todo lo vivido, lo único que les puedo decir que el que nos sostuvo a todos
ha sido Dios. El que acomodó las cosas de tal manera, porque tú me preguntabas, Alex, ¿por qué te fuiste a Guadalajara? Yo no lo sabía. O sea, mis planes eran otros. Yo decía, yo me voy a ir a estar con mi familia, a estar con mi mamá. Lo que no pude hacer con mi papá, de estar ya con él sus últimos años, voy a estar con mi mamá. Y miren, la que se estaba yendo era yo. O sea, cómo Dios te cambia todo. Porque tú puedes pensar una cosa, decidir una cosa, y Dios cambia completamente las cosas. Yo venía por un motivo a la ciudad de Guadalajara, y realmente el por qué yo me vine fue otro. Tal vez para vivir estas situaciones aquí, no lo sé. O sea, ahí sí yo no podría decirle si Dios fue el que el que yo tomara la decisión de venirme, pero él sí sabía las cosas, cómo se iban a poner en cierto momento y en cierto lugar. Tal vez si no hubiera tomado la decisión de venir para acá, tal vez todo esto me hubiera sucedido en la ciudad de Puebla, no lo sé. Tal vez no me hubiera enfermado, no lo sé. Lo único que les puedo decir es que en su infinita misericordia nuestro Dios es el que ha estado con nosotros, el que ha estado conmigo en esos momentos de debilidad, porque sí llegan momentos de debilidad, llegan momentos en las tiene uno, en donde se acaba la voz para pedir, para cantar, para suplicar, que es tanta tu desesperación de no ver avance en tu vida físicamente, que no sabes hacia dónde vas a ir. Es tanta tu incertidumbre porque cuando tú vas a un hospital y te ponen tu suero y te inyectan y te ponen y dicen, ya no tiene temperatura, pero en 2 días le la damos de alta. No, lo mío era retrocede, 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 retrocede. No había un avance. Y mi fe se... Pero hoy por hoy les puedo decir que Dios es el en todos los aspectos. De salud, quiero decirles que cada 6 meses voy a... No necesité quimios, por si alguien se está preguntando, ¿y qué pasó con el cáncer? No necesité quimios, no necesité radios, porque a lo mejor mi cuerpo se hubiera desgastado muchísimo más. Tengo 3 años en vigilancia en oncología, cada 6 meses voy, cada 6 meses me hacen análisis de... me hacen una tomografía. Esta última consulta fue en febrero y me dijo el médico, señora Ismari, seguimos bien, estamos limpios de cáncer, pero tenemos que seguir en vigilancia. Entonces, sigo en la lucha, tampoco es algo que traiga yo en mi cabeza todo, Señor, yo he querido descansar en Dios y decirle, Señor, tú tienes el control de mi cuerpo y yo trato de seguir con mi vida normal. Sí ha menguado mis fuerzas, ha menguado, hay cosas que ya no puedo hacer como antes, tan sencillo como es barrer. A mí se me dificulta mucho barrer, trapear, se me dificulta mucho trapear, caminar rápido, se me dificulta caminar rápido, no sé, algo que salte, un carro que salte muy fuerte, me lastima. Mi salud sí ha menguado, mis fuerzas, pero también pues la edad, ¿no? O sea, todavía no llego a los 60, pero ya voy corriendo, voy a cumplir 56. Pero de todo esto, el Señor me ha librado. Me ha librado de esta enfermedad, sigo en la lucha y Dios no nos ha dejado. Dios nos sigue sosteniendo a mis hijos y a mí.
Y si me refiero más a mis hijos es porque ellos vivieron, no que la demás familia no lo haya vivido, sino que ellos son los que estuvieron el 100% conmigo. Ellos aprendieron a curarme la herida, aprendieron a cambiarme las bolsas de ostomía, porque eran cosas las que no conocíamos, las que no sabíamos. Ellos aprendieron pues a hacerlo de enfermeros, a curar heridas, a vigilarme, a estar conmigo al pendiente en esas noches difíciles en donde la fiebre no me bajaba. Entonces, el Señor es el que nos ha dado la fuerza para seguir adelante. Eso es lo que puedo compartirles de mi vida en estos últimos 3 años y que Dios me ha sacado adelante, porque Él es el único con el poder de hacerlo y con darnos la fuerza para seguir saliendo adelante. Y yo sé que muchos de ustedes podrán decir, hay mucha gente que pasa muchísimas cosas más. Sí, y lo entiendo. A lo mejor lo que a mí me pasó fue muy chiquitito, pero no por eso voy a minimizar el dolor que hubo en mí y en mi cuerpo y lo difícil que fue en ese momento. Entonces, pues eso es lo que puedo compartirles, muchachos. Eso es lo que puedo compartirles del por qué tal vez yo tenía un plan, una decisión de venir a la ciudad de Guadalajara y Dios cambió por completo todo mi panorama, todo lo que había en mi mente se fue y fue diferentes las cosas que sucedieron. Pues es una bendición el poder escuchar que Dios es bueno. Ahorita voy a pasar la palabra a Betsa porque no quiso hablar. Está concernada. Pero quiero tocar 3 puntos para pasar las últimas preguntas con Betsa, porque Betsa dice que también hay como una pregunta que le carcome, como la vez pasada. Pero quiero llegar a este punto. En algún momento nos comentaste que nos hubiera gustado que hubiera salido ese video, porque nos aventamos creo que 2 horas y todos andamos hasta llorando y llorando. Tú nos comentaste que en la cirugía, en una de las cirugías, creo que no sé si en la reconexión del intestino, la última, en la anestesia, que tuviste todas las complicaciones, el médico te dijo que él iba a rezar, porque al fin de cuentas no era cristiano, por decirlo así, pero un buen médico profesional, y que tú cantaste un pedacito de un canto que te acuerdas mucho, que me hizo acordarme de ese tiempo y un poquito sacarlas de cocodrilo, y decía Dulce Refugio. En ese momento tú te encontrabas sola, claramente, porque a pesar de que alguien te estaba esperando del otro lado, tú te encontraste sola. Entonces la pregunta es, cuando tú cantaste este corito de Dulce Refugio en la tormenta, tu fe como tal, lo que tú sentiste, me imagino que tuviste que tomar fuerzas de donde fuera, de Dios, y decir, aquí estoy en tus manos, y si es de hoy pasar o no pasar, adelante. ¿Cuál fue el sentimiento que me podrías explicar que tuviste en ese momento? Pues primero, de mucho miedo. Les expresé que fue de muchísimo miedo. Yo temblaba de arriba abajo. No lo sé por qué, porque ya habiendo estado varias veces en quirófano, pues deberías de decir, pues ya sé a lo que voy, ¿no? Ya sé lo que sigue. Pero entró un miedo en mí, creo que es natural, miedo de mi carne, y mi cuerpo no podía parar de temblar. La anestesióloga fue la que me dijo, rece señora, rece. Mire, el doctor está rezando.
para que todo salga bien en su cirugía. Y yo le dije, ¿puedo cantar? Y me dijo, claro que sí, adelante. Ha de haber dicho, está media loca la señora, ¿no? O sea, se va a poner a cantar aquí en medio del quirófano. Y yo recuerdo nada más en qué momento dejé de cantarlo, pues ya no, lógicamente ya no me acuerdo. Pero sí empecé a cantar el de Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. ¿En qué momento dejé de cantarlo? No lo sé, muchachos. Pero llegó una paz y una tranquilidad a mi vida al decir, pues Señor, aquí estoy en tus manos. O sea, sí sabes que tu familia te está esperando del otro lado, a tu alrededor hay 3, 4 personas a tu alrededor, el médico, la anestesióloga, la enfermera, la instrumentista, no sé cuánta gente puede haber alrededor en una cirugía, en un quirófano. O sea, sola no estás, pero sí te sientes desvalida, te sientes sola, te sientes que no vas a salir de ahí. Entonces, nuestro Dios es el que nos da la fortaleza, nuestro Señor Jesucristo es el que da esas fuerzas, como las del búfalo, para poder levantarte y sobrellevar una situación así. El por qué yo sentí tanto miedo no lo sé, tal vez, como les dije, por tantas cosas que yo ya había pasado que yo ya no quería volver a pasar. Como les conté la otra vez, después de salir de cirugía, todavía había problemitas ahí con los drenes que dejaron. Les platiqué la vez pasada que había algo que salía de un dren que no les gustaba y me pusieron a tomar Gatorade azul, que ahorita lo detesto porque me causó unos dolores espantosos, horribles, y que me decían, es que si sale por el dren azul, la vamos a tener que meter otra vez a quirófano. Y yo decía, no, Dios mío, por favor, ya no quiero, ya no, otra vez ya no. Entonces, sí hubo muchos miedos en mí en ese momento y le doy gracias a Dios que Él fue mi fortaleza. Él fue mi fortaleza, Él fue el que me dio las fuerzas para seguir adelante, porque por mí misma no lo hubiera logrado. De por sí soy miedosa. Hay muchas cosas que me dan miedo, pero creo que ese miedo tan espantoso que sentí en ese momento, nunca lo había yo sentido, nunca. No, como les digo, tal vez era por las cosas que yo ya había vivido en momentos pasados, en quirófanos anteriores. Y como les dije la vez pasada, le doy gracias a Dios y bendigo la vida de ese médico, de ese doctor que fue el que Dios lo utilizó para que yo pueda estar como estoy ahora, para que yo pueda hacer una vida normal. Porque si es muy complicado una persona, si algún día alguien de ustedes encuentra una persona con una ostomía, si va en el camión, dele lugar, porque es difícil andar en la calle con una ostomía. Es difícil. El baño es muy complicado, el lavar la bolsita. No hay baños especiales para personas ostomizadas, no hay baños. Es muy complicado lavar la bolsita. Por ejemplo, en algún lugar que vayas a una plaza, a un cine, a algún lugar, a una gasolinera, es muy difícil porque la gente te está tocando y no es fácil lavar una bolsa de ostomía, no es así como cuando vas al baño y dices, espérame tantito, ahorita salgo. Trae su complejidad, tienes que estar agachada, acomodándote, limpiándote. No es fácil. Si alguna vez ustedes conocen a una persona ostomizada, pues denle el valor que tiene, porque no es fácil llevar una ostomía en la vida cotidiana. ¿Mande? Ahora la palabra Betsa. Y quiero terminar de mi parte, como la participación de esto, con esto. Yo me acuerdo, referente a lo que estás contando, Sabriel y yo desayunamos un día, estábamos muy mal,
emocionalmente. Y yo me acuerdo de esto que Sabriel me dijo, ¿qué onda? ¿No te duele? Yo le decía, pues tengo que ser fuerte por mamá. En algún momento, Sabriel me dijo, solamente quiero que, digo, lo comenté en una entrevista que me hizo Betsa, y Sabriel dijo estas palabras, que me dé un desayuno Dios con mamá. Y yo le dije, fueron mis palabras que yo le dije, no va a ser uno, van a ser muchos. Y mírate, o sea, son muchos que Dios te ha dado. Y Sabriel es alguien que estuvo pendiente después de que saliste del hospital de tiempo completo contigo. Creo que estuvo cerca de 6 meses, 4 meses, creo, 3 o 4 meses. Y Sabriel, pues con ese don que Dios le dio, hay una canción que quiero que me digas de estos dos puntos que voy a decir, cuál es tu sentir y antes de que tú hables voy a leer saludos, pero el primer punto es, Abdiel te dio una canción de regalo para el día de tu cumpleaños 5 de septiembre de mil papá. Y esta canción se llama Gigante y yo dije, yo cuando la escuché me quebró porque dije, ¿de dónde te salen tantas ideas, vato? O sea, el coro está, o sea, la canción está súper hermosa, o sea, la verdad la canción dice, eres un gigante, como tú no hay nadie, y luego en una parte cuando Sadiel dice al final, dime Dios de quién lo aprendió, o sea, Sadiel con esa idea muy romántica de cómo compone esa canción para todos los que nos están viendo, si la quieren dedicar a la mamá, al papá, a la esposa, al hijo, a alguien que esté pasando la situación, es una canción súper increíble, de verdad. El primer punto es, ¿qué sentiste? Eso, o sea, estos dos puntos quiero que me lo contestes ahorita que lean los saludos. ¿Qué sentiste dentro de tu persona al escuchar esto, que es una canción dedicada completamente a ti, aunque en el canal de YouTube de Vive no está la descripción, que es para mi mamá perenganita, ¿no? Pero es para ti completamente esa, y de verdad, tú le haces honor a tu nombre quiere decir guerrera de Dios, y luego de repente te compone una canción que se llama Gigante. O sea, cómo es el contraste de la vida, ¿no? Esa es una. ¿Qué sentiste? Nos vas a decir tu sentir. Y el segundo, en la iglesia se ha vivido desde hace mucho tiempo, en los años, yo recuerdo de los 90s, que había un tiempo bonito de parte de Dios, que oraban por ellos, algunos se caían, algunos tenían manifestación del Espíritu, como le dicen, palabras proféticas o palabras habladas de parte de Dios. Creo que la iglesia lo que terminó cayendo es como tratar de manipular lo que sí pasaba en algún momento y lo trataron de forzar. ¿Y qué piensas ahora, desde tu perspectiva como Ismari, del tema palabra profética y la onda esa de que dicen oración de sanidad, campañas de sanidades? Desde mi perspectiva personal, yo te voy a decir qué pienso y digo, yo ya voy a echar mi venenito, pero que tú lo digas, o sea, realmente yo sé que Dios habla en sueños, Dios te habla por medio de la palabra, Dios te habla de diferentes maneras, pero a mí lo que me enoja mucho de la iglesia hoy en día es que la palabra famosa profética que le dicen, o la palabra de sanidad, la manipulen, le agreguen algo, a decir, bueno, no tiene mucho en un evento, en una inauguración de un lugar, y los que predicaban hacían esto, di que gloria a Dios te sanó de una hernia y ahora le salta, ya eres libre y todo ese asunto. A mí lo que me enoja es que, porque de una otra manera, Dios puede sanar claramente en este momento, decirte, pum, te sano, de hoy para mañana ya te quité completamente el cáncer. Pero Dios quiere que pasemos por procesos, Dios quiere enseñarnos algo con un proceso y la manera en la que sana, porque al fin de cuentas Dios, la palabra milagro, quiere decir una verdad espiritual. Y tú has tenido una verdad espiritual porque Dios te sanó del cáncer, llevándote por un proceso de años, pero fuertes, difíciles, pero te sanó. ¿Sí? Tú eres un milagro, Dios. Entonces, quédate con estos dos puntitos que quiero que me contestes. Leemos saludos y ya tú cierras y le preguntas lo que quieras preguntar. Nos dice Estela Cepeda, testimonio que nos demuestra que Dios es bueno y poderoso, y gracias por compartir. No, gracias a usted, hermana, por vernos. Próximamente le haremos una entrevista a usted, así que prepárese.
usted tiene que decir muchas cosas, es una persona muy estudiada, una persona preparada, es pastora, entonces tiene muchas cosas, así que ya después le daremos la sorpresa de qué fecha le entrevistamos, ¿no? Porque tenemos un chorro de gente en la línea, ¿verdad? Tenemos bastante. Y entonces si terminamos en el año y todavía sigue el siguiente año con entrevistados. Y dice Gaby Castañeda, gracias a Dios por su vida, Pastor Ismari. Gaby, gracias también por seguirnos, porque eres una de las primeras que nos ponen me gusta, nos compartes, gracias, de verdad. Creo que tú eres una de las primeras que te vas a ganar premios cuando hagamos cosas con Gaby Music, dinámicas y todo ese asunto. Ya lo tiene ganado. Quique García, saludos. También él estuvo en tu congregación, Quique. Que de repente tiene rato que saludos. Me iba a desayunar, comer con él, pero no me he visto con él. Manito, ahí manda un mensaje, de verdad he estado bien ocupado, brother, pero no es por payasada ni nada, porque hemos estado enfrascados en muchas cosas. Entonces, bueno, es tu tiempo que nos puedas decir, y después ella te va a cerrar con algunas preguntas y la que le carcome. Adelante. Bueno, la primera es que me decías de la canción de Gigante. En el momento en que estaba en el hospital, pues es un poco complicado tener la percepción de una canción. Es complicada por la situación que estás viviendo. Pero cuando ya salgo y escucho con detenimiento la letra, y pienso lo mismo que tú, o sea, ¿de dónde saca tanta cosa mi hijo? Yo siempre, ¿cómo le haces? Entonces, y él mismo me cuenta de dónde sacó varias partes. Hay una parte donde dice que hay palabras de aliento, palabras de tranquilidad, a pesar de lo que estoy viviendo. Y le digo, ¿y de dónde lo sacaste eso? Y recuerdo la parte que me dijo una ocasión, cuando los primeros doctores, no era el estómago, se lo voy a platicar rápido para no entretenerme. Cuando el estómago estaba mal, el primero, le ponen un condón y se llama método Rivera. Es lo que nos explicaron. Como les digo, eran cosas nuevas. Entonces, al estómago le ponen un condón y me lo cosen alrededor del estómago, un condón, para que ahí vaya saliendo y vaya cayendo en la bolsa. Le dicen a él que tiene que tener mucho cuidado de no mover el condón del estómago para evitar que se vaya a salir la tripa y bueno, cuánta cosa que le dicen a uno. Entonces él, en el momento que me está haciendo aseo, que me está limpiando, ¡pum! ¡Ah! Se va el condón, se sale el condón. Entonces él se asusta y dice, ¿qué hice? ¿Qué está pasando? Dijo, en ese momento no lo pensé, mi única intención era tranquilizarlo, decirle, no pasa nada, tranquilo, no es tu responsabilidad, tú estás haciendo lo mejor que puedes, tranquilo. Entonces, a una parte de esa canción es que a él nos explicaba que estando en las condiciones en las que yo estaba, todavía tuviera la paciencia de decirle, no pasa nada, tranquilo, no es tu culpa. Entonces, para mí es un regalo hermoso, es un regalo precioso que me hicieron ustedes, parte de Vive, una canción en donde están expresando lo que yo viví en ese momento. Como dices, tal vez las personas que la han escuchado no saben el trasfondo de la canción, pero ese es el trasfondo de la canción, el ver una persona en una situación tan vulnerable y que Dios es la que está levantándola. O sea, para mí fue una bendición tremenda y escucharla es increíble para mí como mamá. La siguiente pregunta, tú me decías, ¿qué pienso de aquellas personas, pastores, que dicen que hay sanidad? No dudo nada que Dios es el que te trae la sanidad por completo, tanto mental, espiritual, física. Él es el que obra, porque Él te creó dentro del vientre de nuestra madre, de cada uno. O sea, Él fue nuestro creador, el que nos hizo, el que nos formó, dice su palabra, que Él conoce nuestros riñones, nuestro corazón, porque Él es el que los formó. O sea, yo no dudo que el Señor
sane, no lo dudo. Lo que sí creo es que cada uno de nosotros tenemos que llevar un proceso físico, porque somos carne, somos humanos. Se los compartí a la vez pasada. Yo quedaría porque dijeran, pum, Ismael, tengo una hernia. Ahorita, hoy por hoy, tengo una hernia que salió a raíz de tanta cirugía. Es una hernia y es la que me causa algunas molestias, ¿no? Como les decía, poder caminar rápido no puedo por la hernia. De verdad, yo quisiera que ¡pum!, se quitara automáticamente. Pero yo sé que mi cuerpo tiene que vivir un proceso porque lo que lo provocó, esa hernia, fueran tantas cirugías. Yo no dudo que el Señor se manifieste de mil maneras, porque es un Dios poderoso, omnipotente, omnisciente, pero también a veces jugar con la necesidad de la gente, porque a veces cuando nosotros vamos adelante a que oren por nosotros, porque yo lo hice cuando tenía ese dolor tan grande, yo decía, Señor, que se me quite el dolor. Sí oraron por mí, claro, pero el dolor no desapareció. El dolor desapareció cuando tuve que vivir el proceso de una cirugía y que me quitaran el tumor que estaba produciendo el dolor. Entonces yo creo que todos los que estamos escuchando y los que hemos padecido o los que tenemos algún problema de salud, mi hermano, tenemos que vivir un proceso. Nuestro cuerpo tiene que vivir un proceso. Yo no hablo por nada ni por nadie, porque además a mi cabeza no se me viene ninguna persona que utilice el lugar como para esas cosas. Lo único que sí se los vuelvo a reiterar, hay que tener cuidado cuando estamos al frente de lo que hablamos y lo que decimos, porque en ese momento somos los portavoces de nuestro Dios y también tenemos que hacer las cosas bien y en orden. Eso es lo que yo podría compartirles. No puedo decir que el Señor te da automáticamente como magia, porque yo lo viví, he vivido un proceso, he estado en un proceso por varios años y que el proceso de recuperación casi ha sido bien en un año, a raíz de que me operaron para mi reconexión, en un año para estar bien. Hoy por hoy como la gran mayoría de cosas. Lo único que tengo prohibido son las semillas para evitar que el intestino se pueda tapar, como la guayaba, como el kiwi, como la pitaya, o sea, cosas que tienen semillas muy pequeñas que pueden tapar el intestino. Es lo único que tengo prohibido comer. Pero es un proceso también, es un proceso que he tenido que llevar de recuperación. Eso es lo que yo les puedo compartir. Sí, pues sí, pues como hablábamos la vez pasada y lo hemos platicado también Alex y yo después de ese Zoom, que la importancia, ¿no? La importancia de vivir esos procesos, porque justo ahí es donde pues es probada o pulida nuestra fe, lo que decimos que creemos, lo que a lo mejor como cristianos de cuna, por así decirlo, lo llevas escuchando, ¿no? Escuchas que oran, escuchas versículos, escuchas prédicas, lees la palabra y ves milagros, pero ya cuando toca vivir un proceso donde no es instantáneo, es justo cuando vives, o sea, vives como que en carne propia la palabra y realmente la puedes hacer tuya, y cuando realmente no tienes de dónde agarrarte más que de Dios, ¿no? Y eso solo ocurre durante los procesos. O sea, definitivamente. Así es. Y entiendes por qué Dios no los puedes pues brincar o saltar. O sea, no porque sea malo, porque sea tirano, porque ahí vas a pagar, no, sino porque ahí es donde te vas a unir más y vas a reafirmar tu fe y vivir un evangelio desde veraz, ¿no? Desde la veracidad, la fe, la palabra, la oración. Y decir, estoy convencido que Dios es bueno por, o sea, en carne propia, ¿no? Ya no porque lo escuché o porque siempre lo repito, porque es lo que dice, porque escuché que el hermanito, sino que cuando ya lo haces tuyo, ¿no? Y eso solo ocurre a través de los procesos. Así es. Muchas gracias por compartir nuevamente con nosotros.
nosotros este gran testimonio de este proceso. Y bueno, la pregunta que tanto dice Alex que me carcome, y que yo le dije cuando dijo, ¿sabes qué? Entrevistar a tu mamá. Le dije, yo le quiero preguntar algo, le dije, o sea, para contar el testimonio, pero yo quiero preguntarle algo así específicamente, porque bueno, para los que nos están escuchando, me imagino que todos saben, y si no saben, Alex tiene un proyecto que se llama Vive, con sus hermanos, los que han escuchado en la entrevista, de Satiel, el que compuso Gigante y ha compuesto la mayoría de las canciones de Vive, y Benja, que es el hermano más pequeño de los tres, que toca la batería. Y bueno, se llama Vive, y tienen muchas canciones, no solo la de Gigantes, si es que no los conocen, no las han escuchado, pero yo creo que sí, porque siempre las mencionamos. Y yo, la pregunta que tenía, o la curiosidad que me causaba era, como mamá de estos tres chicos, ¿qué sentía usted al verlos que pasaron de ser los hijos del pastor que tocaban porque tenían que tocar, porque no había quien tocara, porque pues dimos que dejáramos a papá, que no estaba en el piano, etcétera, etcétera, a ser referentes en Puebla, a verlos en entrevistas, a verlos en canales de televisión, que en ese entonces había, a verlos en revistas, qué conciertos para acá, qué conciertos para allá, que los invitan? Yo le decía a Alex, no sé, me causa intriga como mamá, o sea, pues qué, o sea, qué pasaba, ¿no? O sea, qué pensaba como de, qué onda, en qué momento dejaron de ser los que tenían que hacerlo y ya se volvieron los referentes de una banda como la que es Vive, ¿no? Que en la entrevista que apenas tuvo Alex con Paco Palafox decía, tenemos 14 años de carrera. Y bueno, todos los logros, triunfos que han cosechado, grabaciones, duetos, me comentaba que luego llegaban a su casa y le avisaba a mi mamá y que te visitó no sé qué pasaba, el que viene no sé qué, y que lo estás buscando. Entonces yo decía, bueno, hay que saber como mamá, ¿no? O sea, desde el punto de vista de mamá, cómo vivió todo esto que fueron desarrollando sus tres chamacos. Pues creo que como mamá, pues muy orgullosa. O sea, se oye así como muy mamá cuervo, ¿no? O sea, muy orgullosa, muy orgullosa de ellos, de lo que poco o mucho que han logrado. Precisamente tú hablabas de la entrevista de esta persona, de Paco Palafox, en los últimos días. La verdad es que a mí me sorprendió esa entrevista y le he dado a Alex mis comentarios y le dije, felicidades. Como mamá súper orgullosísima, como parte del reino, la labor y el trabajo que ellos han hecho, pues también súper orgullosa de lo que ellos siguen haciendo para el trabajo del reino, a través de las letras, de las canciones que ellos componen, que ellos cantan, que ellos tocan. El compartir el reino a través de eso, pues está súper padre. También es un proceso, es un proceso también esto, como tú lo comentas, Betsa, ellos desde muy chiquitos estuvieron forzados me refiero a que no hay de otra, no a que, no, sino no hay de otras, ¿sabes qué? Ayúdame. La vez pasada les comentaba que los tres pasaron por la batería en su momento, en ciertas edades, porque el papá pues no era el todólogo, ¿no? El papá tocaba el piano, tocaba la batería, tocaba la guitarra, pero pues él no podía tocar todos los instrumentos a la vez. Entonces el papá pues tocaba el piano y Alex llegó al refuerzo en la batería en su momento. Después Abdiel también tocó la batería y ya Alex, pues, no sé si se pasó a la guitarra o al piano, y ya después Benja. Ha sido un proceso también, claro, y por supuesto que desde niños estuvieron en contacto con la música, eso es un hecho. Y yo le decía a Alex, ¿te has fijado que todos tus entrevistados, y no sé si tú te has percatado, Betsa, que hay un común denominador en las personas que han entrevistado, que la gran mayoría son hijos de pastores y son músicos? O sea, a reserva de tal vez de algunos, pero la gran mayoría que han entrevistado son hijos de pastores y músicos. Entonces, ese es un común denominador. Como mamá, como te digo, es en su momento impulsarlos, los impulsé
¿Cuál era mi impulso? Es, bravo, yo soy su fan número 1, o les decía su fan número 1, como en la canción de Pescado Vivo, estar con ellos en el momento que me era posible, porque no siempre me era posible acudir a los conciertos o a los lugares donde ellos iban, tanto con Benja cuando estuvo con un proyecto de Metanoia con Charlie Lechuga, que también estuvo varios años ahí en ese proyecto Benja, cuando me era posible ir con ellos, estar con ellos, cuando tenían programas, por ejemplo, en la Escena TV o algo así, por medio de internet, estar ahí, en el de Amistad Cristiana, ¿cómo se llamaba? El El ascensor, en el ascensor sí fui, incluso en la primera vez que ellos se presentaron en el ascensor tenía yo 15 días de que me habían operado, me operaron de la matriz, y tenía yo 15 días de esa cirugía y así me fui a estar con ellos en el ascensor. Por ahí están los videos en YouTube donde aparezco con ellos. Tenía yo 15 días de haber tenido una cirugía y ahí estuve con ellos. Como mamá, pues tratarlos de apoyar lo más que puedo. Tal vez económicamente no me fue mucho posible, pero sí el recibir a gente en casa. Recuerdo que cuando vino Revolución, cuando vino los de Poza Rica, cuando vinieron los de la vueltecita de cumbia, ¿cómo se llaman? Dunamis Cumbia. Dunamis Cumbia, también estuvieron en casa. Una ocasión Yosa Balmori también estuvo en casa, ahí estuvo hospedado Yosa Balmori. Stray 3, bueno, hubo mucha gente en casa hospedado que llegaban a comer, que me decía, ¿sabes qué, mamá? Prepárales algo de comer, a lo mejor semitas, a lo mejor molito. Esa era mi forma de apoyarlos, ¿no? Cuando llegaban con los chavos que llegaban a tocar a X lugar y que, ¿sabes qué, mamá? No hemos comido, pues vénganse. O antes de irse a la presentación, una ocasión se fueron con el hermano Chabacano. Sí, Chabacano, ¿no? Chabacano. Por allá, por la sierra. Por allá, por la sierra, y llegaron los chicos y antes de irse... Tetela de Ocampo. Tetela de Ocampo llegó con los chicos y vénganse a comer antes de que se vayan. O sea, mi apoyo para ellos en lo que podía yo, pues ahí estaba siempre. A Benja, pues estaba muy chico cuando empezó en el proyecto de Charlie Lechuga, de 16 años, y pues también desprenderme del chamaco y dejarlo ir fuera. Él iba a no sé dónde, allá por Oaxaca y por, no sé, a tantos lugares que fue Benja también. Tabasco, Pachuca, con Charlie, en varios escenarios. Varios lugares, y pues para mí fue así complicado, pues ándale, pues vete, ¿no? Tenía ya 16 años Benja. Entonces, esa ha sido mi pequeñísima aportación para ellos, el apoyo. El papá, pues en su momento también apoyaba, de la misma manera, atendiendo a los chicos, quitándonos de la cama. Mamá, es que bien, pues vámonos a vámonos a amontonar todos a sus camas y dejarles la cama de nosotros para que pues Alex tuviera ese apoyo familiar, ¿no? Ese es el apoyo que como mamá yo le pude dar en ese momento. Ahora, pues no, porque estoy hasta acá. Pero ese fue el apoyo que yo, y pues orgullosísima de ellos. Y también hay una canción en colaboración con su papá y su mamá de Los Vive, que se llama Gracias por tu amor. ¿Cuál fue su experiencia cuando Alex le dijo, van a grabar? Vámonos. Pues mira, y es la primera vez que me metí a un estudio. O sea, mi esposo sí ha estado en un estudio de muy jovencito. Él estaba en un grupo en los años 80 que se llamaba Dios es Amor, y él tocaba la batería ahí, y le grabaron un cassette, que eran puros covers, ¿no? Digo, son cantos que a lo mejor ustedes en su vida lo han escuchado, del grupo Quiero Alabarte. Por ahí búsquenos en internet. Tocaban cantos viejitos, ¿no?
Entonces mi esposo ya tenía esa experiencia de estar en un estudio de grabación. Para mí fue la primera vez, yo dije, ajá, ¿y aquí qué? ¿No? ¿Y cómo le hago? Pero fue una experiencia muy bonita, personal, muy bonita, porque era algo que yo nunca había vivido, el entrar a un estudio de grabación y que la persona que te estaba grabando te decía, no, otra vez, y vamos a hacer varias tomas, y póngase los audífonos. Me ayudó un poquito, que sé un poquito, no sé música, no sé tocar ningún instrumento, pero por lo menos sé más o menos llevar el tiempo de la música. Y ya Alex y Sabdiel me habían dicho, pues estudia esta canción, esta parte te va a tocar. Entonces creo que ahí no tuve ninguna situación, solamente ponerme los audífonos, escuchar la música y cantar mi parte. Pero independientemente de eso, yo nunca me imaginé que mi esposo fuera a morir muy poco tiempo después, ¿no? A lo mejor algunos años después de esa grabación, y que ahora la voz de mi esposo está grabada ahí y su imagen también, ¿no? Entonces, pues fue algo gratificante y fue una experiencia muy bonita, la verdad. Se los digo, muy emocionante para una persona que nunca había pisado un estudio de grabación y más grabar con tus hijos, con tu familia, pues creo que es una experiencia muy hermosa. Entonces, lo disfruté mucho, yo lo disfruté mucho. Por ahí en el Face andan unas fotos que estamos, tanto mi esposo y yo frente al micrófono con unos audífonos. Fue una experiencia muy bonita. E incluso el chico Javier, me parece que fue el que grabó, se quedó hasta cierto tanto impresionado por la voz de mi esposo, porque pues no cantaba mal, vamos a decir que cantaba bien, cantaba bien. Entonces se quedó impresionado por la voz de mi esposo. Entonces, pues fue una experiencia muy bonita y creo que quedó para la perpetuidad de ese video. Es un regalo precioso que mis hijos nos dieron. Sí, es lo que yo le decía a Alex cuando me comentaba que tenía una canción grabada con sus papás. Le digo, es que eso no cualquiera. Bueno, en general, o sea, los tres, ¿no? Sí, Le sí, digo, eso sí. no cualquiera. Y pues qué padre que pudieron realizarlo cuando todavía estabas digo, sin Así saber. es. Pero pues ahí está, ¿no? Igual si la quieren buscar, se llama Gracias por tu amor con Amado e Ismael. Uh-huh. Así es. Pues gracias por este tiempo. Queremos terminar con una oración, pero antes que nada queremos mandar saludos. Olga Márquez, salúdala que Mi acaba de tía. conectarse. Hola, tía. Bendiciones, sobrinos, un gran abrazo, les amo. Es una tía linda de México, que también la amamos, le queremos. Yo la verdad, yo no digo nunca que voy a México porque, o que mi mamá vaya a México porque nos reclaman que por qué no vamos. Ya van como 3 veces que voy a México, tía, a ver si te paso a ver un día de estos, saca la dirección y saca la coca. Vive Rebeca muy Zamora, lejos, vive por el AIFA. En Tecámac, ella vive en Tecámac. en Entonces, Tecama. sí, Rebeca Zamora casi se acaba para. de conectar también, se Ella también acaba de vive muy conectar en lejos. este preciso momento. Pues Hola, claramente tía. agradecemos de verdad tu tiempo. Siempre es un placer, un honor, de verdad. Es una historia que tenía que ser contada. Ojalá que otros entrevistadores ahorita que tenemos como la cercanía con Paco Palafox, es un tipazo Paco Palafox y tiene una plataforma increíble, esperando que un día de estos, pues también se pudiera, ¿por qué no viajar tú a México? Y de una otra manera, pues contar tu testimonio. Sí. Vamos a tener también la oportunidad estamos haciendo ahí cercanía con otros y esperemos que otras televisoras de testimonios puedan, o programas te puedan entrevistar porque es muy, muy grato escuchar tu historia. Rebeca Zamora Márquez dice, vi tu transmisión, los amo, también te amamos, te queremos, tía. Hola, tía. Gracias por verla. También, sí, saludos y abrazos, tía Olga. Claro que nos esperas cuando vengas. Aquí vamos a tener que dividir la mitad con Betsy y la mitad conmigo porque Betsy tiene familia ahí en Santa Fe. Entonces, pues hay que ver con quién nos vamos, con melón o con sandía. Pero de verdad es un gusto, es un honor tenerte aquí. Es un gusto no nada más ser tu hijo, sino escuchar la parte de una hija de Dios, Sí. pero no nada más de una hija de Dios, de una guerrera, porque al fin de cuentas, sí sé que muchos han pasado muchas cosas peores, trágicos accidentes, cosas que del otro lado no pueden a lo mejor hasta brincarla.
pero damos gracias a Dios por tu vida, por ese testimonio, porque Dios es bueno, porque Dios ha sido bueno con nosotros, pero sobre todo contigo, demostrándote que eres una escogida de Dios, eres una hija de Dios, y sobre todo que tu padre te respaldó. Tu padre llegó, metió la mano y dijo: todavía no es tu tiempo, mijito, te quedas aquí en esta tierra todavía. Qué privilegio que te tengamos, que comas de todo, que estés bien del intestino, que camines. Yo sé que le has batallado mucho, sé que has tenido muchas batallas con tu estómago porque no tienes paredes intestinales. Sé que hay mucho batallar con este tema, pero como decía la otra vez, es el precio de estar viva, pero no lo viste como de ya que me deje vida, no, sino con un orgullo de decir sí, el precio fue caro o alto, pero vámonos, Dios es bueno y todo. Entonces quiero que nos podamos despedir, que nos despidas con una oración, trayendo esa oración también de consuelo para quien lo necesite, si está pasando por un tiempo difícil, y que esta entrevista pues pueda llegar a más personas, que pueda ser de bendición. Y con eso nos despedimos. Me dice Rebeca que también, la tía Rebeca, que cuando gusten ir con ella. Claro que sí, vamos a ir para allá, pero de verdad nos vas a preparar un pozolito, porque allá en Santa Fe comimos, ¿qué eran lo que comimos? Unos tlacoyos, pero ahogados, estaban súper perrones esos tlacoyos, y luego después de que salimos del metro, unos taquitos bien sabrosos, no sé si eran de perro o de qué, pero estaban súper ricos. No, nos enfermamos ya. Pero bueno, gracias por estar con nosotros, nos despedimos con oración con Ismari, que pueda orar por todo esto que estamos haciendo en las entrevistas también, pero sobre todo por aquellas personas que lo necesitan, que estén pasando por un tiempo difícil, que Dios no mengue su fe, y sobre todo pues que Dios ha sido bueno. Padre, en esta noche agradecemos tus bondades y tus misericordias, Señor, y a través de este medio, Señor, bendecimos la vida de aquellas personas que estén pasando por alguna enfermedad, por alguna necesidad, Padre, por falta de trabajo o por falta de economía, por falta de salud. Tú sé con ellas, Padre. Sabemos que tú eres el dador de la vida y que a veces por situaciones, por circunstancias de la vida tenemos que pasar por difíciles, Padre. Últimamente, Señor, hemos escuchado que hay algo que aqueja a nuestra sociedad tremendamente, que son todas las personas desaparecidas. Señor, tú ten el control, Padre. Dales ese consuelo a esas personas, Padre, y también, Señor, da los medios para que sus familias regresen a casa, Padre. Tú sé con todas esas personas y con aquellas personas que están pasando por dificultad de enfermedad. Tú, Señor, da los medios, pon a los médicos, Padre, capacitados, Padre, porque tú eres el médico de médicos. Y Padre, también bendecimos el proyecto, Señor, de Ave Music, para que todas estas personas, Padre, que están compartiendo sus testimonios de vida, sus testimonios de servicio, sus testimonios de la música, del recorrer que han llevado, Señor, tú sigue llevando a Betsa y a Alex por esos caminos, Padre, y sígueles abriendo las puertas, Padre. Tú, Señor, permítenos descansar en esta noche y que tú seas, Señor, siempre el dador de nuestras vidas. Gracias, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias por Muchas gracias a ustedes. La oportunidad de que esta entrevista saliera, porque nos quedamos ahí como picados de no, esto tiene que salir, ¿no? Tenemos que, aunque la primera no se pudo, el Zoom también lo perdimos, no lo pudimos recuperar, pero gracias a Dios que la tercera es la vencida y que se pudo hacer esa transmisión. Gracias a todos los que se conectaron, a todos Gaby, los gracias por ser nuestra fan que comentaste, gracias. Gracias a todos. Saludos a todos. Que estuvo presentando, y mi mamá, y bueno, a todos los que nos han estado mandando saludos. Esta entrevista la vamos a subir a YouTube y ya ahí se va a quedar para que quien la quiera compartir, quien la quiera ver. Si no la ven en Facebook, porque la vamos a bajar para editarla, va a estar en YouTube. Igual vamos a estar poniendo en redes sociales cuando ya esté, para que se comparta donde quieran, mandarla a quien le quieran compartir. ¿Y qué más? Nada más. Gracias por tu tiempo y nos estamos viendo pronto. Un abrazo y saludos a todos. Saludos a todos.
Un abrazo para todos. Saludos a todos. Gracias. El Señor sea con todos ustedes.